hermanos, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Vamos al consejo de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y hoy Dios tiene un mensaje para nosotros que va a tratar con lo que es el testimonio de nosotros los padres. El título se llama El orgullo o tristeza de un padre y habla de lo que es el testimonio, para que usted más o menos vaya acomodando la enseñanza en su corazón, que es lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Amén. Aquí dice Salomón, está hablando el proverbio de Salomón, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Hasta aquí vamos a leer, vamos a hablar con el Señor. Señor, gracias, Padre, porque has permitido que lleguemos a este lugar, Señor. Has permitido, Señor, que este mensaje llegue a nuestros oídos, Señor, tal vez por los medios sociales, Señor, estando presente aquí en la iglesia, Señor, o más adelante que lo voy a escuchar en mi carro, Señor, en mi trabajo, en la casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres hablar a mi corazón y tienes un mensaje importante para mí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y quieres alimentarnos, Señor, para fortalecernos, Señor, para que nuestra vida espiritual, Señor, siga creciendo y sigas tú, Señor, ayudándonos, Señor, para que demos fruto de esa vida que nos has dado, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Muy bien, tomen asiento, vamos a hablar con el Señor. Amén. Y más bien que Él va a hablar con nosotros. La palabra aquí nos enseña: oíd. Fíjense cómo comienza: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. La palabra oíd implica escuchar y hacer lo que enseña el padre y una madre, por supuesto. No solo con una buena enseñanza, no solamente con palabras, diría alguien, con palabrerías, sino también con un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. El ejemplo influye en nuestras vidas. Vamos a decir, aquí habla de un padre de la enseñanza, aquí habla de la enseñanza de un padre, porque cada uno se multiplica de lo que es sentido común. Lo que cosechamos lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Dice el Señor, dice: no erréis, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es una ley inexorable. Y sin duda, los primeros que están a nuestro alrededor van a ver nuestros frutos. Los primeros que están a nuestro alrededor saben lo que somos y lo que no somos, ¿cierto? Amén. Su esposa sabe lo que usted es, como esposo y como padre. Su esposo y sus hijos saben lo que usted y lo que no es. Amén. ¿Sí? Ok. Vamos parejos. Muchos echan a perder, híjole, como que ya empecé muy duro. Muchos echan a perder a sus hijos por sus ejemplos de cómo viven, cómo hablan. Una persona que esté aquí y se dirige a sus hijos con malas palabras, usted lo está echando a perder. Si usted le dice groserías a su esposo o a su esposa, usted está echando a perder a sus hijos. Amén. Muchos echan a perder a sus hijos de cómo viven, cómo hablan, cómo responden. ¿Cómo respondemos cuando nos mandan a sacar la basura? Y empezamos. ¿Cómo responde la mujer cuando le dice al esposo: plánchame la camisa? Plánchala tú. No digo que sea el caso aquí,
Es raro, ¿no? ¿Cómo trabajan? Nosotros, miren, mi hijo trabaja conmigo y él sabe lo que soy en el trabajo y lo que no soy en el trabajo también. Le doy testimonio. Y si hay una herramienta, además, no, mi hijo, esa no es suya. Ahora, no es que se la quiera robar, sino que le digo, no, mi hijo, esa es de aquí. O sea, no es mía. Ok, porque ejemplo le estamos dando. A mí no me importa lo que digan los demás, me va a importar más primeramente lo que dice Dios y lo que dicen mis hijos. Muchos podrían pararse, escuchaba esto del pastor Antonio, dice, muchos, por ejemplo, el día del padre sí, o el día de la mamá, no, mamá, has sido bien buena conmigo, bla, bla, bla. Papá, eres un ejemplo para mí, eres bueno, porque me has cuidado, una tarjetita y todo eso. Pero, ¿de qué serviría que nos digan lo que somos? Pero también, ¿de qué nos serviría si no nos dice de lo que somos también? Que nos digan nuestros errores. Eso nos va a ayudar a corregir, ¿no es cierto? Que nuestros hijos nos digan, no, mamá, no sea hipócrita. Ay, ahora con respeto, o mamá, no seas así, grosera con mi papá. O papá, maltratas a mi mamá y me hieres a mí también. ¿Se fijan cómo esas palabras ya penetran un poquito más? Nuestros hijos se dan cuenta también, miren, hasta en la forma que manejamos en el freeway, en el camino, si vamos arrebatados sin respetar las leyes, o vamos gritándole a la gente, quítate, o desesperados, eso deja que ver mucho de cómo somos, ¿no es cierto? Pues aunque no lo crea. En este caso, por ejemplo, miren, el ejemplo que puede dar una mujer cuando se sujeta a su marido, tal vez su marido es medio socarrón, medio así, pasivo, no encuentro una palabra para no ofender a nadie, pero si usted no le respeta su autoridad, ¿cómo podría demandar respeto hacia usted de sus hijos? Todo se reproduce según su género. En este caso, bueno, nosotros nos multiplicamos de lo que somos. Y si la mujer se sujeta a su marido, obviamente tarde que temprano sus hijas van a repetir hasta el carácter de su mamá. Al igual el esposo, cuando respeta a su esposa, sus hijos ven eso. Cuando, es más, no anda escondiendo ni el teléfono. Cosas también sencillas, hermanos. Miren, yo les voy a decir algo que ustedes ya saben, pero a veces que necesitamos que nos los digan, ¿no es cierto? Ahora, fíjense el testimonio que puede, hasta dónde puede acarrear el testimonio de los padres, nosotros los padres. Todos nosotros estamos en una regeneración, eso lo entiendo. ¿Y se acuerdan de aquella predicación cuando viene Dios y le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán, después de que había pecado? Él se empezó a justificar y él empezó a decir que estoy en un proceso. No, todos estamos en un proceso, pero no podemos caer en el pecado de la justificación de que estamos en un proceso. Es cierto, estamos en el proceso de la perfección siguiendo a Cristo, pero eso no me justifica para quedarme ahí sentado. La fe que nosotros debemos de tener es activa, no es pasiva. Esperar que Dios haga las cosas que yo debo de hacer. Si me dice que perdone, yo le digo, Señor, dame fuerzas para perdonar. No, ya tienes. Si tú le pides algo que ya te dio, el Señor hasta se va a esculcar los bolsillos, pues ya te di todo, te di a mi hijo. Y en su hijo tenemos todo, hermano. Somos enriquecidos en sus riquezas sin gloria. ¿Quién nos va a enseñar a perdonar? ¿Quién dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús. Él nos está dando el ejemplo. ¿Quién nos va a enseñar del amor? Dice, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Nos ha dado ejemplo y el ejemplo arrastra para seguirle a Él. Entonces, todos nosotros estamos en una regeneración y si usted o yo le hemos dejado un buen ejemplo de un verdadero cristiano a nuestros hijos antes que la congregación, no se va a sentir mal. Pero si no lo ha hecho, es momento de corregir y madurar y crecer, ¿no es cierto? De nada serviría, hermanos, de que vengan aquí cada 8 días y yo diciéndoles, cambien, corrigen. Ay, pastor, ya me tiene hasta acá, pastor. Pero ¿de qué serviría escuchar y aprender esto si no hacemos un cambio? ¿Usted hizo un cambio de la semana pasada a esta semana? ¿De lo que escuchó?
¿Se acuerdan de lo que predicamos? A lo mejor si le pregunto, no sabe ni qué. Digo algunos. ¿Cómo guerrear? En este caso de que estamos preparados para la guerra. ¿Qué tipo de soldados somos? Si yo les pregunto la semana que entra, ¿de qué prediqué hoy? Algunos no se van a acordar en la tarde. Miren, el ser humano está capacitado para escuchar, recibir, pero para retener dice que de un 27% más o menos, un buen retenedor, a un 50% es mucho, porque es difícil retenerlo todo, hermanos. Pero por eso se queda grabado. Vuélvalo a escuchar. ¿Qué dijo el pastor? Bueno, esto ya lo estudié. Y vaya a la palabra de Dios. No me crea todo lo que le diga. Vaya a la palabra de Dios y compare si aún mis comentarios van a la par de Dios. En este caso, conforme a las Escrituras. Y si usted ha permitido la justicia de Dios en su vida, ahora sí puede hacer cosas que no podía hacer antes. Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos redarguye, nos dirige, nos guía, nos corrige, nos instruye en la palabra para hacer cambios, ahora podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí podemos, miren, podemos hacer cosas que no hacíamos antes. Ahora podemos amar. Antes no podíamos amar. Usted tal vez amaba en un amor eros o en un amor fileos, pero no tenía ese amor de parte de Dios, que es el amor agape. Nosotros no podíamos dar ese amor hasta que lo recibimos. Y ahora el Señor nos demanda dar de gracia lo que recibimos de gracia. El amar a los demás no depende de qué raza es, no depende de qué nacionalidad, de si es hombre o mujer, si es grande, si es joven, si es niño, no. El amor a los demás está basado a lo que he recibido de parte de Dios, porque no puedo dar algo que no tengo, porque el amor que yo tengo aún así dice que amar a vuestros enemigos, y eso no lo podíamos hacer antes. La carne nos decía, quítate, desquítate, cóbrasela, contéstale. Ahora no. Ahora tenemos ese dominio propio de parte de Dios a través del Espíritu Santo, que nos redarguye y nos hace guardar silencio, hermanos, hermanas. Amén. Okay. Voy a contar una historia que me llamó mucho la atención. Cuenta una historia de dos vecinos y hermanos en Cristo Jesús, y que asistían a la misma iglesia. Vivían en la misma calle y los dos se conocían desde su trabajo. Y es una historia sencilla, pero que va a implicar mucho y que el Señor quiere que entendamos. Y tenían a sus hijos y iban a la misma escuela. Y tenían dos hijos, tenían un hijo cada uno, que eran de la misma edad. Y estaban en la misma escuela y estaban en el mismo salón. Quiere decir que estaban recibiendo la misma educación. Y hasta se parecían los dos. Y cuando iban a la iglesia, a los dos los vestían de trajecito. ¿Se han visto a los niños cuando los traen de trajecito? Y uno diría, mira el futuro pastor. Y ya los pone uno como que se ven bonitos, sí, se ven bonitos. Y cuando fueron creciendo, uno de ellos, llamado Pedro, uno se llamaba Juanito y uno se llamaba Pedro. Desde ahorita les digo, Pedro era el desobediente. Pedro, cuando fue creciendo, comenzó a cambiar de amistades, desde la escuela y afuera de la escuela. Comenzó a faltar a la iglesia. Ya no iba a la iglesia, iba creciendo, se escondía, dirían en mi pueblo, se hizo la vaquita, se escabulló para no ir a la iglesia. También dejaba de ir a la escuela, y más tarde se hizo miembro de una pandilla, lo que es Pedrito. Dejó la escuela más adelante y comenzó su carrera delictiva. Su modo de hablar cambió. Ya no hablaba ese Dios te bendiga, buenas tardes, buenos días, con permiso, Dios le bendiga, buenos días. Todo esto se le olvidó y hablaba con palabras gruesas. Su manera de vestir cambió.
Miren, a nosotros nos distinguen por un orden, ¿cierto? No tiene que venir de corbata, no tiene que venir, pero sí en un orden. Amén. Venimos a la iglesia, venimos a una fiesta y a una cena, a una comida con el Señor. Cuando usted le invitan al juego de fútbol, pues puede ir de acuerdo a la ocasión, pues hasta de short y tenis o sandalias, como quiera ir. Pero si viene a la iglesia, debe de hablar de un orden. No tiene que ser corbata, pero que represente quién está en usted, ¿cierto? ¿Okay? Como a las mujeres, como habla con cordura. Ahora, él empezó a cambiar su forma de vestir y cambió y se convirtió en todo un delincuente y más adelante en jefe de una pandilla, de una banda de narcotraficantes, de ladrones, secuestradores y asesinos. Fíjense, todo se iba multiplicando. Y más adelante, por otra parte, Juan se graduó como un prominente abogado. Con honores se graduó este joven y ayudaba a su comunidad. Y no solamente eso, sino que servía en su iglesia. Primero era el pastor de los jóvenes. Más adelante, más tarde se casó y tuvo una hermosa familia y llegó a ser con el tiempo el juez de su comunidad por el ejemplo de integridad que había en este hombre de Dios. Mientras que Pedro seguía secuestrando a niños y a mujeres y a gente rica, los extorsionaba, abusaba de ellos y aún cuando había cobrado rescate, los asesinaba sin piedad y sin remordimiento. Persona mala. Yo creo que si usted buscaba en el diccionario maldad, iba a ver la foto de él. A ver, pastor, detengámonos aquí en esta historia y veamos qué fue lo que pasó o qué pasó en la vida de estos dos niños que fueron creciendo, que crecieron juntos, pero hoy se encuentran en lados opuestos. Uno de un lado, uno como un ejemplo en la sociedad y otro como el peor delincuente de la ciudad. ¿Qué pasó? Crecieron en el mismo ambiente, jugaban todos los días en la mañana ahí en vacaciones al futbolito, que las canicas, que cualquier cosa, un ambiente sano. Iban a la misma iglesia, estaban recibiendo la misma instrucción bíblica, los dos, así como vecinos, pues se ayudaban y sabían qué era lo que había en su comunidad y qué es lo que no había. En la escuela estaban recibiendo la misma educación, tenían la misma maestra, tenían el mismo ambiente familiar, porque vivían casi uno enfrente del otro, etcétera, etcétera. Tantas cosas que tenían, que compartían en común. Recibieron la misma enseñanza espiritual y la secular. ¿Qué testimonio recibieron de su pastor? Podría decir alguien. Bueno, los dos tenían el mismo pastor. Los dos tenían el mismo maestro de enseñanza bíblica a la escuela dominical. Algo pasó. Algo pasó en estos dos jóvenes. Algo tuvo que haber pasado. Algo vieron para que sus vidas fueran tan distintas. Juan, un hombre de Dios, un hombre de familia íntegro y de buen testimonio. Y Pedro, que era todo lo contrario. ¿Qué fue lo que vieron? O diríamos aquí, la única diferencia que encontramos, ¿qué fue lo que vieron en su casa? Que todo lo demás era lo mismo. ¿O qué no vieron en su casa? ¿No vieron tal vez un buen testimonio de sus padres? Tal vez. Porque vamos a especular. La misma enseñanza, la misma iglesia, la misma escuela, el mismo ambiente, todo. La diferencia era el hogar, ¿cierto? Bueno, pueden haber muchos factores, pero hasta ahorita estamos viendo que era eso, la diferencia entre los dos.
Pero aunque el testimonio influye en los hijos e hijas, también está la parte del libre albedrío. Y cada quien decide oír, crecer, obedecer, arrepentirse, corregir y cambiar. Cada quien decide. Yo comparto. Miren, yo comparto el domingo. Y usted decide lo que va a hacer el resto de la semana. ¿Cierto? Cómo vivir en su casa. Cómo le va a hablar a su esposa. Cómo va a respetar a su marido. Cómo va a instruir a sus hijos. Cada quien decide. Cada quien decide cómo vivir en su trabajo. Muchos no avanzan porque ahí están estancados. El pecado no los deja avanzar. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su relación con Dios? Unos no vienen a la oración. Unos no vienen a la reunión entre semana, los miércoles o los viernes. ¿Qué pasa? Bueno, usted podrá decir, es que el trabajo es bueno. ¿Y su comunión con Dios cómo está? Usted sabe. Yo no sé lo que hay en su corazón, en su vida. Es más, yo no sé si es nacido de nuevo o no. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Es que usted no conoce mi corazón. No, pero veo tu fruto. Y no estoy ni enojado, ¿sí? Y le regalo una sonrisa. Paz de Cristo. Sí, hermanos, todo está bien. Usted decide. Yo no voy a hacer algo por usted. Ni voy a ser más pastor o menos pastor si usted obedece la palabra de Dios o no. Yo soy lo que soy y usted es lo que es. Si es una oveja, se va a reproducir en ovejas y los primeros van a ser sus hijos, ¿cierto? Pero si aquí vive como oveja, pero fuera de aquí, cruzando la puerta, vive como todo lo contrario, un cabrito, no espere que cosechar algo que no ha sembrado en sus hijos. Miren, de nada serviría, hermanos. Estoy tan tranquilo ahorita que quiero que fluya esto, hermanos. No tengo ni que gritar, ni exaltar, sacar la vara y gritar. No, hermanos. Usted decide. Vamos a decir que aquí está lo que es el libre albedrío. Bueno, tal vez fue eso de que el muchacho decidió. Pero no olvide que nuestro testimonio va a influir en nuestros hijos, en nuestras hijas. ¿Cierto? Usted, quiera o no, usted ha terminado haciendo lo que su mamá hacía o lo que su papá hacía. Tal vez usted puede decir, no, yo no, miren, yo decía, yo no quiero hacer esto de lo que hacía mi padre y terminé haciéndolo. Mamá, yo nunca voy a tomar, mamá, yo nunca voy a golpear a una mujer. Y un día lo hice, sí, fui antes de Cristo. Un día le levanté la mano a mi esposa, me arrepentí. Y aún sin Cristo jamás vuelvo a hacer eso, porque recordé las palabras que yo le decía a mi mamá. No conocía de Dios. Ahora, no es mi justificación, porque no necesito la palabra de Dios para saber de que eso fue malo. Pero si usted como cristiano le levanta la mano a su esposa, se la va a ver con Dios. Y si usted, esposa, le levanta la mano a su esposo, también se les va a ver con Dios. No se delaten. Muchos de los asesinos más peligrosos dicen, hay historia o estadísticas, muchos de los asesinos más peligrosos dicen que crecieron en hogares cristianos. ¿Qué pasó? Miren, ¿sabían de que este gran líder social llamado Gandhi, él influyó mucho en todo su país y hasta en el mundo entero? Pero él dice que se fue a Inglaterra a estudiar y lo recibió una familia cristiana. Él no conocía de Cristo, de Jesús, y se puso a leer la Biblia y él citaba mucho a Jesús. Dice, bueno, tú has leído la Biblia después que lo entrevistaron. ¿Y por qué no te volviste cristiano? Es que una cosa es Jesús y otra cosa son los cristianos. Esa familia no le dio buen testimonio. Si le hubiera dado buen testimonio, hubiera incluido en él no solamente Cristo, sino el testimonio de un buen cristiano, de una familia cristiana. ¿Qué ven nuestros familiares en nosotros? Unos religiosos que no aceptamos a nada ni a nadie.
No, hermanos, ¿cómo creerán ellos si no les compartimos de Cristo? Si vamos con un estandarte, aquí nada más soy yo y nada más. No, hermanos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Tal vez no te sabe la Biblia, los versículos, pero conoces a Cristo, conoces a Jesús. A eso venimos, a conocer a Jesús. No solamente aprender de Él, sino para ser como mi Jesús. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que aprendamos y que podamos vivir a Cristo en nosotros. Dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Qué dirían los familiares de Pablo? Este es un hipócrita. No salpique, diría Pablo. No, aprended de mí. Se paró de la brecha y dijo, lo que yo hago, hagan ustedes. Pedro lo dijo, lo que yo hago, imítenme a mí, como yo imito al Señor, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque nos estamos reproduciendo como cristianos, como Cristos pequeños. ¿Qué pasó en esos delincuentes que hoy por hoy están tras las rejas o ya los sepultaron? Pero que muchos de ellos crecieron en hogares cristianos. Mire, de una generación, vamos a decir, de lo que son las personas de 70 años atrás, la mayoría, voy a decir casi un 80% a 90% crecieron en las iglesias, porque era lo que había. No había no había juegos de fútbol, no había que ir al base, no había nada de eso. El trabajo, después pasar con la familia y el domingo a la iglesia y toda la familia. Nada de que yo no quiero ir, no es que está bien aburrido, no, vámonos a la iglesia, ándele, ¿cómo que no? Y crecieron. Pero hoy por hoy, vean, donde quiera hay iglesias o lo que llegaron a ser iglesias que están abandonadas. ¿Qué pasó? El pastor no hizo su trabajo tal vez en multiplicarse en lo demás, en lo que nos multiplicamos de lo que somos. Yo espero que de lo que yo enseño salgan futuros pastores, maestros, evangelistas. No soy perfecto, hermanos, pero ahí vamos, hermanos, vamos en el mismo barco todos. Y le digo esto con temor y temblor porque tengo 2 hijos también y que me ven y que me escuchan. Mi esposa que me escucha. ¿Ya escuchaste la predicación? No he tenido chance. ¿Ya la escuchaste? Sí, ya la escuché. Y ya, algunas veces me dice, mira, me da puntos de vista, mira, dijiste esto, sí, cierto, lo considero. Y hay veces de que, es que dijiste, le caló, ¿verdad? Es para todos, porque primero fue para mí. Sí, veo su reacción y digo, así le caló. Sí, pues estamos en un proceso todos. ¿A poco ustedes creen que yo no, mi esposa no? También, mis hijos también. Somos una familia normal, pero que vamos ahí, vamos en el mismo barco. Ayer a mí me sentaron, yo estuve escuchando predicación y Dios trató conmigo. Estuve aprendiendo. Necesito aprender de ustedes también. Y yo digo, gracias, Señor. Gracias, porque no solamente es el pastor. No puede decir aquí, usted no me da oportunidad. No, le damos oportunidad. Primero déjese enseñar. Hay unos que nada más quieren estar aquí arriba. Pero no, hermanos. ¿Y tu ejemplo? ¿Qué vas a enseñarles? Hermanos, el amor de Cristo, y no convives con los demás. ¿Y luego? Sujétense, y tú no te sujetas al pastor. ¿Y luego? Miren, al pasito, pero estoy regañando, ¿no es cierto? Algo pasó en estos hombres y que vinieron cayendo a la prisión. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasó en este caso? Algo pasó en el corazón de Caín. Algo pasó de que sintió envidia. ¿Por qué? Porque dice que la ofrenda de Abel fue más agradable a Dios y Dios la recibió. ¿Por qué se volvió un asesino? Por envidia. Algo pasó en Esaú, que vendió su primogenitura, menospreció a Dios y no le dio el valor que se merecía la primogenitura. No, eso a mí no me interesa. Algo pasó en él, el menosprecio. Algo pasó en los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo. Envidia. Muchos quieren el golpe de púlpito porque por envidia.
Ahora, yo no veo el caso aquí, porque yo enseño y se multiplican. Yo sé que Dios, es más, Dios ya sabe quién va a ser el futuro pastor. Tal vez es uno de aquí, tal vez es uno de nuestros hijos, o tal vez es uno que Dios va a enviar, no sé. Pero no sabemos, hermanos. Pero que si no está el pastor aquí, que no va a estar el pastor, no voy a ir. Y eso es triste, hermanos, de que yo no lo salvé. El que lo salvó fue Cristo. Usted venga a escuchar la palabra de Dios. Algo pasó en los hermanos de José que lo vendieron. Algo pasó en Coré que se levantó contra Moisés. Yo quiero ese lugar. Y así le fue. Algo pasó en Amán, que está en el libro de Esther. Tanto que él quería exterminar a los judíos. Es que odio a ese Mardoqueo. Odio con odio jarocho. Algo pasó en su corazón. Miren, algo pasó en el corazón de Trump para perseguir a todos los hispanos. Algo pasó en ese hombre y sufre cada vez que nos ve. Cada vez que un hispano llega ahí al Congreso, sí, pues te enchilas porque quieres. Ahora oremos por el presidente, que Dios lo toque. Y lo va a tocar, porque no va a tener por inocente al culpable. Ahora, no quiere decir que otros hayan sido mejores que él. No, eso está en la esencia del ser humano, hermanos. No estoy porque hable de política. No, es un hombre que está sufriendo. El rostro refleja lo que es la persona, ¿no es cierto? Una persona amargada. ¿Cómo estás? No, estoy bien. Ya pásate la pastilla, mi amigo, porque la traes aquí. Pásate el jarabe porque traes cara de amargado. La medicina es amarga, ¿no es cierto? Yo no la traen aquí. ¿Qué dicen? Cara de limón. Nunca sé, gozo. Algo pasó en Judas para traicionar a su maestro Jesús. Algo pasó. Algo pasó en Demas para abandonar a Pablo. Dice la Escritura que amó más al mundo. Algo pasó en ese hombre. Habiendo probado, dice la palabra de Dios, que aquellos que después de haber gustado de las riquezas de Dios, de la palabra de Dios, aprovecharon, pero no quisieron pagar el precio. Miren, cuando yo voy a la tienda, que voy al Sam's, cuando te dan probaditas de algo, ¿cierto? Que de queso, que de esto, que una carne, que una botana, que un yogur, lo que sea, y tú vas probando. Pero tú gustas y aprovechas. Ya ves que ya sabía, ya llené. No, yo ya llené. Yo pasé por todos esos lugares donde están dando ahí la comida y ya llené. Y hasta regreso por el postre. Ya acabé. Pero no compré. No pagué el precio. Cada quien decide. A veces que digo, eso está bueno, pero veo el precio, no. Por eso enseño, calcule el costo por seguir a Cristo. Dios no nos está engañando. Tenemos que morir a nosotros mismos y tenemos que pagar el precio. Como que ya nada más gusté. Vengo y que el Señor me dé un trabajo y ya gustó el trabajo, lo halló, ya se fue. No pago el precio. Comió del queso, comió de la botana, comió del yogur, pero no pagó, quiso pagar el precio. ¿Por qué? Porque dijo, es muy caro. Así le digo yo allá. Y cuando está bueno, esto está bueno, que esto cuesta caro, pero me gusta y lo compro. Y luego me regañan. ¿Por qué trajiste eso? Pues porque me gusta. Por eso lo compré, porque me gusta. Amén. Usted no va a comprar algo que no le gusta. No. Y si usted ha gustado a Cristo, dice, comprad de mí sin dinero, dice el Señor. Aquellos les dice, aprende de mí, compra de mí oro refinado. Dice, primero dice, compra para que te limpies, para que puedas ver, le dice la iglesia en el capítulo 3, en Apocalipsis. Comprad de mí, gusta. Pero aquellos que gustaron
Hubo unos que no pagaron el precio como Demas y abandonó a Pablo. Algo pasó en ese hombre. Bueno, la escritura lo dice, que amando más a este mundo. Y dice la escritura, dice, hablando de aquellos que, dice Jesús, no podéis amar a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás a otro. Y algunos que amaron más el dinero. Dice que la destrucción del hombre viene con el amor al dinero. Comienza ahí. ¿Por qué? Porque se empieza a gestar. Y se me hace que aquí puedo sacar dinero, se me hace que esto, ya abandonaste a Cristo. Yo por eso le hablo a los cristianos. Algo pasó en ese emperador llamado Nerón. Un día se le botó la canica. Según los historiadores, que tenía delirios. Él mató a su propia mamá, a sus hermanos. Los mató y después tenía ese delirio de persecución. Y un día se le ocurrió, ay, voy a quemar el Coliseo. Y se puso a quemarlo. Y casi una tercera parte de la ciudad de Roma fue consumida. Y le echó la culpa a los cristianos. Mira tú. Bueno, le echó la culpa, pero algo pasó en ese hombre que odiaba a los cristianos. Muchos emperadores, muchos César odiaban a los cristianos. ¿Por qué? ¿Tú crees que eres bien aceptado por el mundo? Dijo el Señor, honra de los hombres no recibo. Todo aquel que ama al mundo más que a mí no es digno de mí. Todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú eres amigo del mundo hay un problema. No estoy diciendo de que no ames a las personas, sino al sistema de este mundo. Si lo estás amando más que a Cristo ya hay un problema. No, hermanos, somos peregrinos en esta tierra. Nosotros tenemos una tierra celestial. Dice, voy pues a la casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes. ¿Quién se quiere ir con el Señor? Bueno, dése cuenta de que no se enclía aquí en la tierra. Claro que tiene que pagar renta, su carro, todo lo que tiene que hacer, comprar comida, vivir aquí. Estoy en el mundo, mas no soy del mundo. Pero algo pasa en muchos cristianos de que abandonan a Jesús. Algo pasó en la vida de un hombre llamado Adolfo Hitler para comenzar la Segunda Guerra Mundial y con su antisemitismo matando de las maneras más horrendas a 6 millones de judíos en el holocausto del siglo pasado. Algo pasó en ese hombre. Como Amán, había odio, había resentimiento, había maldad para destruir y exterminar a los judíos. Eso está en la historia, hermanos. Algo pasó en ese hombre. Yo estuve estudiando su biografía y en verdad es muy triste. Se fue, nadie lo tomaba en cuenta. No, él quería ser artista, escultor, pintor, no lo aceptaban. Se fue amargando, vivía en soledad y de repente entra al ejército, se vuelve una estratega militar, algo así, y fue escalando y llegó a ser la cabeza de Alemania. Pero contaminó, la enfermedad se contagia, hermanos, la salud no. La enfermedad de la maldad que traía él se contagió y todos, Hitler, y a matar a todos los judíos. A todos los que pensaban diferente que él, por no haber esa tolerancia hacia los demás. Algo pasó en los hombres que llevaron a cabo la Santa Inquisición. Muchos en España quieren borrar esa historia, pero no se puede borrar. Ahí está en la historia lo que es la Inquisición. Que asesinaron a los judíos, a los cristianos, de la manera más horripilante, más horrenda, más cruel. Yo he ido, en Zacatecas está un museo que se llama la Casa del Inquisidor, y te tienen ahí los artefactos, cómo los mataban, y tienen ahí en cera todo lo que hacían, y es horrible, hermanos, es horrible. Yo fui, me dan ganas de llorar, ahí iba caminando, iba aprendiendo. Ahora podemos criticarlos, pero eso está en la esencia del ser humano, hermanos. Porque no solamente fue en España, fue en Inglaterra, fue en todo lo que es, vamos a decir, la comarca religiosa tradicional. Regresando a la historia de estos dos amiguitos, Juan y Pedro,
que crecieron juntos, pero al crecer sus vidas tomaron rumbos opuestos. Uno como un hombre de Dios y el otro como el hombre más peligroso de su ciudad. Los dos salían en los periódicos, su foto. Usted se sentiría orgulloso si saliera la foto de su hijo en el periódico, ¿verdad? En el New York Times, órale. Pero ¿cómo quisiera que saliera? Como un hombre íntegro, como un hombre de Dios, como un hombre que su integridad lo respalda. El hombre más íntegro de Estados Unidos, la foto de su hijo. O el hombre más buscado, el Chapo Guzmán. Ellos eran niños también. Algo pasó en la vida de esas personas. Caro Quintero, todos esos que me mencionan, bueno, eran de mi tiempo. Algo pasó en esos niños que más adelante como jóvenes decidieron tomar rumbos equivocados y terminaron como los peores asesinos. Muchos dicen, ¿y por qué le dieron cadena perpetua al Chapo Guzmán? Como diciendo, ay, pobre, ahora tú eres más bueno que Dios. Ahora tú eres más... La justicia se tiene que llevar, hermano. Si no, pregúntenle a todos los padres de familia de aquellos hijos o hijas que asesinó el Chapo. Para algunos, su orgullo es que el Chapo es mexicano. Pero un día, hablando de Juanito y Pedrito, pero un día apresaron a Pedro y lo llevaron delante del juez para su juicio. Y al estar en la corte, Pedro reconoció a su amigo Juan y que era el juez de la ciudad y le pidió otra oportunidad. Juan, ¿te acuerdas de mí? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás, Pedro? Pues, ¿qué preguntas? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, dame otra chance, mira, acuérdate cuando jugamos a las canicas, mira, que te acuerdas que te compartía de mi lonche. Y a Juan le dolía la condición de su amiguito Pedro. Él lo amaba. Y aunque Juan amaba a su amiguito Juan de su infancia, a su amiguito Pedro de su infancia, nada pudo hacer para ayudar a Pedro. Era culpable y como juez, Juan era un hombre íntegro. Tuvo que dictar la sentencia de culpable y a cadena perpetua por los delitos que se le acusaban y que fueron comprobados. Sin embargo, aquí es donde hay esperanza. De nada serviría a nosotros ver la vida de nuestros hijos. Eres un tal por cual y ya nunca vas a cambiar. Cuando yo escucho, mi esposa no va a cambiar, mi esposo no va a cambiar, usted está menospreciando el poder que tiene la palabra de Dios. Si no, pregúntele a Pablo. Él perseguía la iglesia, él sentía esa vergüenza. Yo perseguía a los cristianos. No soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Gracia significa de que después de que crucificaron a su hijo, después de que lo azotaron, Dios extiende su gracia a un delincuente. Cuando vemos que dice Poncio Pilato, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Jesús llamado el Mesías o a Barrabás, un asesino? Danos a Barrabás, danos a Barrabás. Bueno, decidieron mal. Pero, y podríamos acusar a Barrabás, era un delincuente, era un asesino, porque estaba ahí por homicidio, dice la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros éramos ese delincuente también, porque Jesús pagó en su lugar. No es para sentirnos inocentes, ¿no? Nosotros estamos aquí en la iglesia y botellita de Jerez. No. Somos culpables. Nosotros somos ese Barrabás, porque el que le dio la libertad fue a Barrabás. Y dijo el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es a través de Cristo que obtenemos la libertad. Sin embargo, el juez llamado Juan comenzó a visitar a su amigo Pedro y a compartirle del Señor.
Y Pedro, al verse perdido, solo, abandonado por aquellos que se decían que eran sus amigos, comenzó a escuchar a su amigo Juan. De primero no lo recibía. No quiero hablar con él, me condenó. Quería echarle la culpa a su amigo Juan cuando él no estaba asumiendo su responsabilidad de estar ahí en ese lugar. Muchos quieren acusar a la esposa, a la sociedad, a Trump porque no les da papeles, que porque no habla inglés, que porque culpar a todos sin asumir la responsabilidad de lo que somos. ¿Por qué eres un amargado? ¿Por qué eres una amargada? Porque tú decidiste, cada quien es responsable de lo que va cargando adentro. Cada quien es libre, tú decides. Y hazte responsable. Es que me hizo, es que me dijo, ya deje eso atrás. Madure, crezca, demos fruto como cristianos. Si usted no es cristiano, no puede dar fruto. Es imposible. No se puede, dijo, separados de mí nada podéis hacer. Aunque te esfuerces, voy a dar un fruto, no vas a poder. Pero si eres cristiano, dice, el que da fruto, mi Padre lo apodará para que dé más fruto. Va a venir tribulación, va a venir escasez, va a venir para fortalecernos a nosotros, para que demos más fruto, más paciencia, más amor, más paz, más gozo, más benignidad, más humildad, más paciencia, más fe. ¿Cómo conocerás al Dios proveedor si no te pasa por la escasez? Al Dios sanador si no te enferma o permite una enfermedad más bien. Ahí es como conocemos si Dios va formando un carácter, el carácter que quiere decir la imagen de Cristo en nosotros. Vemos de que Pedro empezó a escuchar a su amigo. Él le compartía y Pedro, al verse perdido, solo y abandonado por aquellos que se decían sus amigos, comenzó a escuchar a su amigo Juan cuando le hablaba de Cristo y que en Cristo hay perdón y salvación para una vida eterna. Y algo pasó en la vida de Pedro que empezó a brillar un rayito de esperanza y un día se entregó al Señor. No se lo merece. Asesinó, violó, robó, no se lo merece. Ciertamente hay algunas personas que son indignas de la gracia de Dios, pero eso es lo que es, hermanos, gracia. Gracia no es de que recibí un regalo merecido. Ay, no me merecía este reloj, ay, pero me lo dieron, qué bueno. No, gracia es de que a pesar de que golpeaste a mi hijo, a pesar de que violaste a mi hijo, a pesar de que destazaste a mi hijo, a pesar de que hiciste todo lo que hiciste, robaste, mataste, te estoy regalando la vida eterna si crees en mi hijo. Un día él se entregó al Señor y obtuvo la vida eterna. Un día se entregó al Señor y experimentó la verdadera libertad que da el Señor. Y que aunque estaba preso y condenado por la sociedad y este mundo, en este mundo él encontró la paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento. A pesar de que la gente lo repudiaba y le decía, qué bueno que estás ahí, él encontró la verdadera libertad en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que dices, tenga o no tenga, estoy enfermo, no estoy enfermo, si tengo abundancia, tengo escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. En todo estoy plenamente enseñado, decía Pablo. Él que aunque él experimentó una libertad, esa libertad que da el Señor, y aunque estaba preso y condenado por la sociedad y este mundo, encontró la paz en su corazón y la libertad que va más allá de las rejas de una prisión. Encontró la libertad en su corazón. No hay peor preso que el que está encerrado en las rejas de su propio corazón por la amargura, el resentimiento,
la codicia, la avaricia, y están presos ahí, quieren escapar pero no pueden, quieren dejar de hacer cosas pero no pueden porque esa es su naturaleza. Solamente a través de la palabra de Dios que Dios cambia nuestra naturaleza. Algo pasó en Pedro que ya no fue el mismo. Estaba condenado y estaba por toda su vida iba a estar ahí encerrado, pero algo pasó en él. Algo pasó en Saulo de Tarso, que con un solo encuentro con el Señor Jesucristo, su vida cambió a la vida de Pablo, el apóstol de Jesucristo. Y él seguía diciendo: preso del Señor Jesucristo, esclavo del Señor, porque seguimos siendo esclavos de uno o de otro, porque somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Unos al alcoholismo, unos a las drogas, unos a la avaricia, a la codicia, al dinero, otros al resentimiento, pero otros hemos decidido ser esclavos de Cristo. Recuerde que Dios nos sacó de lo más necio del mundo, nos escogió de lo más débil para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Hay una historia, porque si tú me dices: pastor, ¿eso no lo sacó? Me lo inventé para dar una enseñanza. Pero déjate, esa es la introducción, hermanos. Pero nos dice la historia en 2 de Crónicas, capítulo 33, de uno de los hombres más malos de Judá, llamado Manasés, un rey que fue malo y que a pesar de que había heredado el trono, este hombre, bueno, miren, él era un niño. En 2 de Crónicas capítulo 33, él heredó lo que era el reino de Ezequías, su padre. Y Ezequías a pesar de que había recibido mala influencia de su padre, él decidió hacer lo bueno y quitó los altares de acera, quitó la idolatría. Pero algo pasó con su hijo. Él decidió hacer el mal, porque dice en el capítulo 33 de 2 de Crónicas, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a la abominación de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, y los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Él lo que hacía, ofrecía holocausto, pero para los demonios, y en este caso fueron sus hijos. Mira, hermano, hermana que me escuchas, tal vez tú puedes decir: yo no pasaría a mi hijo por el fuego. Pero tal vez no te estás dando cuenta y se lo estás ofreciendo a Moloch y los estás haciendo pasar por fuego. Tal vez no me entiendes ahorita, lo entenderás después, y espero que esto no es una profecía, y espero que no lo entiendas demasiado tarde, cuando veas la foto de tu hijo en un periódico, pero no como esperas. Y dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaban los tiempos, miraba en agüero, eran
era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Dios estaba enojado con él. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, y a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo atraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Este hombre era más malo que las mismas naciones que estaban alrededor de Israel. Sigue diciendo, dice: y habló Jehová a Manasés y su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres. Tú no quieres pasar por este proceso. Tú no quieres llegar hasta los últimos momentos de tu vida y ahora sí pedirle a Dios perdón. El perdón está vigente, hermanos. Pero tú no quieres llegar a estas alturas como llegó Manasés. Tú no quieres que seas víctima del enemigo. Dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres. Dice la Escritura que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero dice que a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos los ve de lejos. Y habiendo orado a él fue entendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Así como en la historia, Pedro reconoció a Dios, le entregó su vida al Señor, y aunque alguien podría decir: ya es demasiado tarde, nunca es tarde mientras hay vida y esperanza. Uno que estaba crucificado a la izquierda de Jesús estaba allá para entregar su vida, y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. No importa qué tan lejos te hayas apartado de Dios, sigue habiendo un camino de santidad. Isaías menciona en Isaías 35: y habrá ahí calzada y camino, será llamado camino de santidad, y el hombre, por torpe que sea, andando en este camino, no se extraviará. No importa qué tan bajo has caído, nuestros hijos, tal vez por nuestra vida pasada o por un mal testimonio que les hemos dejado, aún hay esperanza en el arrepentimiento. No importa en qué prisión se encuentren nuestros hijos, pueden ser tras las rejas de una prisión o en las prisiones de las drogas, el alcoholismo, la homosexualidad, la hechicería, la idolatría. Aún hay libertad en Cristo Jesús. Aún hay libertad, hermanos. Como padres estamos obligados, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios por nuestros hijos. Nuestro testimonio va a influir en ellos. Usted sabe si le está dando buen testimonio o no, y no se quiera justificar aquí delante de mí, ¿no? Porque Dios sabe, ¿cierto o no?
como esposas, Dios sabe qué tipo de esposa eres o qué tipo de esposo eres. Es que usted no sabe la esposa que me tocó. Ámala. Es que el esposo que me dio, no, usted lo escogió y no vio. Por eso orientemos a nuestros hijos a que escojan bien. Ahí estoy con mi hija y con mi hijo. Escojan bien. Aprendan a guiar su corazón. Porque de nada serviría la enseñanza que les damos y ver que nuestros hijos se están torciendo. Ahí se va, mi hijo, ya se va. No, estórbales. Si estás cogiendo mal, dile, te estás haciendo de suegro al diablo. Y tarde que temprano vas a cosechar lo que Él está sembrando en ti. Tal vez idolatría. Vas a terminar allá adorando ídolos. Te va a engañar. ¿Qué esperas que pueda salir de esa persona? Sea hombre o mujer. ¿Qué esperas? Te va a engañar. ¿Por qué? Porque no tiene el poder que tenemos nosotros como cristianos. No tiene el poder del Espíritu Santo que nos redarguye y nos guía a toda verdad. Es imposible de que ellos puedan hacer buenas obras. Podrán ser buenas personas, pero ¿de qué serviría ser buenas personas si van derechito al infierno? Por no arrepentirse, porque siguen teniendo una deuda delante de Dios. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría que el novio de tu hija o la hija, la novia de tu hijo, sean de dinero, sean acaudalados, o que tengan títulos? ¿De qué serviría si van a guiar a sus hijos como sin una instrucción de parte de Dios? ¿De qué serviría, hermanos? Y tú puedes decir, no, es que yo les voy a compartir. Tú no eres el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es compartirles, pero el que los guía a toda verdad es el Espíritu Santo. No quiere decir de que no se puedan convertir. Sí, se pueden convertir. Pero ¿qué? ¿Vas a permitir de que tu hija pase por ese proceso doloroso? Donde está lleno de, dice Dios, acuérdate que te hice pasar por el desierto, donde hay serpientes y escorpiones. Ellos pudieron haber llegado en 40 días, pero por su desobediencia, 40 años en el desierto. Tú no quieres que tu hija o tu hijo pasen ahí por un desierto lleno de serpientes y escorpiones y suegras y suegros, hijos de... Tú no quieres que tus hijos pasen por ahí, porque va a ser doloroso. Pero enséñales la obediencia con tu testimonio. Y tarde que temprano, dice la Escritura, y ellos se acordarán. Y aún siendo viejos, la palabra no se apartará. Recíbelo como promesa de Dios. Pongámonos de pie, hermanos.
llévame al madero. Llévame a la cruz, Juan. Llévame ahí donde comenzó nuestra amistad en la niñez. Llévame a la iglesia otra vez, aunque él estaba preso. Aún hay tiempo, Juan, aún hay tiempo, Pedro. Aún hay tiempo. Llévame al madero, Juan. Escucha el clamor de tus hijos. Papá, llévame al madero. Mamá, llévame al madero, llévame a la cruz. Quiero conocer a Jesús a través de ti. Quiero conocer a Jesús. Llévame al madero. Papá, no me dejes. Llévame al madero. No entiendo. Quiero, pero no puedo. Ayúdame, papá. Ayúdame, mamá, a sujetarme. Dame el ejemplo de la sujeción. No lo entiendo. Lo entenderé mejor con tu ejemplo, mamá. Papá, enséñame a amar. Quiero ver cómo amas a mi mamá, papá. Quiero conocer a Jesús. Quiero regresar a la iglesia, papá. Pero no puedo. No te escucho. Porque tus acciones no me dejan ver a Jesús, papá. Me aturden tus acciones. Me aturde tu gritería. Me aturde tu música, papá. Mamá, me aturde tu gritería. ¿Cómo le hablas a mi papá? Llévame al madero, mamá. Quiero aprender a sujetarme a mi esposo, mamá. Enséñame, mamá. Quiero caminar con Jesús, mamá. Dame testimonio, mamá, de que Dios existe. Dame testimonio, papá. Juan, ¿me llevarías a la iglesia otra vez? Juan, ¿me llevarías al madero? ¿Me llevarías a la cruz? ¿A conocer a Jesús? Quiero decirle, quiero esperarte, Señor, cuando vengas en tu reino. Quiero escuchar las palabras de Jesús. Quiero escuchar, hoy estarás conmigo por una eternidad. Gracias, Juan. Gracias, mi amigo. Gracias, mi hermano. Gracias, papá, por mostrarme a Cristo. Gracias, mamá, por enseñarme de la sujeción. Gracias, mi hermano, por no condenarme, sino por traerme la palabra de Dios. Gracias. Gracias, Señor, por llevarnos a todos a la cruz. Porque cuando el Hijo se ha levantado, a todos atraeré a mí, dijo Jesús. Gracias, Señor, porque en ti encontramos refugio. En ti encontramos el ejemplo máximo de la obediencia. Te damos honra y gloria, Padre. Gracias por tu Hijo amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.